Es un gusto continuar con las conferencias por parte de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y hoy nos acompaña un directo jurista peruano, un excelente amigo, el doctor Orlando Vignolo Cuevas. Orlando, pues te hemos designado miembro distinguido de la Academia Mexicana de Derecho. Nos da mucho gusto que te integres con nosotros. Muchas gracias. Honor que me haces, Jesús, y buenos días en primer lugar por estar al otro lado y de verdad que es un gran honor poder pertenecer a su agrupación académica. Muchas gracias por la designación y merecida, por cierto. Un gusto, eres un excelente jurista. El doctor Orlando Vignolo Cuevas es doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza en España, es abogado por la prestigiosa Universidad de Piura en Perú, es socio de RRA Abogados, una firma muy prestigiosa, miembro del Tribunal de INECOPI, de la sala de eliminación de barreras burocráticas, entre otros muchos puntos medulares que tiene en su currículum, que de verdad lo hacen ser un jurista de muy alta talla. Hoy abordaremos un tema muy interesante, que es el control de la administración pública. Y bueno, vamos a entrar al tema, querido Orlando. ¿Qué tipos de control existen frente a la administración pública, Orlando? En realidad, el control de un poder público tan complejo como la administración siempre ha sido un rompedero de cabeza para el derecho administrativo y en general para todo el derecho público, ¿no? Si el constitucional existe, en buena medida es para tratar de limitar el poder, ¿no? Y claramente cuando uno empieza a especificar los poderes públicos a partir de sus condiciones organizativas y sus potestades, que es como hacer una especie de taxonomía interna, ¿no? Es como diseccionar el poder público para saber qué hay por dentro, cuál es su corteza, ¿no? Al estilo de lo que haría cualquier entomólogo o cualquier persona que se dedique a las ciencias experimentales, ¿no? Entonces, cuando empiezas a revisar ese aspecto y empiezas a darte cuenta que el Parlamento es distinto al Poder Ejecutivo, que los parlamentos son distintos también al Judicial, y que dentro del Ejecutivo y de otras organizaciones descentralizadas, dependiendo de cada sistema que tenga cada país, aparecen un montón de administraciones y organizaciones del poder público administrativas muy complejas. Te vas dando cuenta que la administración pública tiene que tener un sistema o un grupo de sistemas de control muy particulares. ¿Por qué? Porque en primer lugar está ligado al poder político. Muchas de estas administraciones son gobernadas, sea por elecciones locales, regionales o nacionales, por personas que provienen de los votos democráticos. Dos, tienen una fuerte raíz social, o sea, están involucradas directamente con los ciudadanos en un montón de prestaciones, incluso de necesidades vitales, ¿no? Hay un viejo adagio que planteaba algún profesor argentino, no me falla, creo que fue Bielsa, me parece, que decía que la administración pública está presente desde que naces hasta que te vas, ¿no? Y es verdad, te certifica a la hora que estás en un hospital público o privado, así seas rico o pobre, y cuando te vas, pues te vas en suelo público, o sea, no te vas en suelo privado, salvo algunas excepciones, ¿no? Pero igual el suelo, si es que lo consideras bien común, es suelo público, finalmente. O aire público, no sé, qué sé yo. Vas a terminar ocupando un bien público, en otras palabras. Y el certificado es público, con lo cual la administración pública está presente en todos los ámbitos. Y luego a lo largo de tu vida va a estar al costado, ¿no? Te va a limpiar la casa, si es que cabe, si no controlará el concesionario que limpia tu casa, va a revisar que los mercados o supermercados que utilizan tengan condiciones de higienización, temas tan simples como eso que estamos viendo ahora en la epidemia, va a convocar las posibilidades reales de tener prestaciones adicionales para asuntos de orden ciudadano, va a revisar claramente si tú como ciudadano puedes ejercitar ciertas libertades y va a colocar límites. Un solo hecho, el Urbanitas, Jesús, yo, que somos personas que vivimos en ciudades, tenemos una serie de libertades para poder desenvolvernos y poder también generar economía personal. Entre ellas, por ejemplo, la libertad cambiaria, que en Perú es algo que muchos extranjeros se asombran, ¿no? De ver en mi país cómo la gente puede cambiar dinero en la calle. Es una libertad constitucional. O sea, la libertad de poder tener pesos colombianos, pesos mexicanos, o tener euros y poderlos cambiar libremente es una libertad que se ha ido consolidando en Perú. Y es parte de las libertades económicas, ¿no? De nuestro libre mercado abierto que tenemos acá. Entonces, eso es parte de ser urbanitas, ¿no? De ser una persona de ciudad. Y eso es controlado por la administración pública, porque permite que la vida urbana esté controlada por cámaras, tenga una cantidad de policías, cuerpos de seguridad que se ocupan de revisar que estas personas realicen este sistema cambiario con ciertos niveles de seguridad
y sobre todo de evitar que la vía pública sea invadida por personas de mal vivir que puedan afectar este libre ejercicio de derechos, ¿no? Entonces, si esto es así y tiene tantas actividades que hacer la administración pública, obligatoriamente tiene que tener un nivel de control y fiscalización, porque todo gran poder implica una gran responsabilidad, y toda responsabilidad tiene que ser controlada de alguna manera. Claramente, si uno empieza a identificar esto, y notará que las administraciones públicas son cada vez más heterogéneas y más complejas para poder solventar a una sociedad posmoderna que tiene hasta necesidades psicológicas en la actualidad, ¿no? Todo son necesidades en nuestra sociedad. Y claramente tiene que realizar más actividades, más fondo público, más presupuesto, más intervención de diverso estilo y con un gran cúmulo de actividades prestacionales. Entonces, ahí es donde surgen, el derecho administrativo lo ha ido construyendo lentamente, una serie de sistemas que se dan alrededor tanto de la cláusula del Estado de Derecho como la llamada cláusula del Estado Democrático, ¿no? Que es de donde se desenvuelven los dos grandes, o se pueden extraer los dos grandes formas de control. El control jurídico por excelencia surge del Estado de Derecho a través del principio de legalidad y evidentemente a través de la tutela jurisdiccional efectiva, que es el otro gran elemento que realmente son lo que funda el verdadero Estado constitucional de derecho. Si no hay legalidad y no hay tutela jurisdiccional, no existe Estado de Derecho. Sería un Estado semiabsolutista, pseudo-feudal, o lo que sea, o los inventos nuevos que vemos ahora en Latinoamérica, ¿no? De personas que pretenden no tener jueces, pero que, bueno, pueden gobernar sin ellos, ¿no? Son fórmulas extrañas que han ido apareciendo de algunos gobernantes, sobre todo de la parte norte de nuestro subcontinente, ¿no? En Sudamérica. Entonces, esas dos cuestiones, esos dos principios que surgieron desde el mundo anglosajón y se fueron transformando en Europa continental para llegar de diversas maneras a nuestras constituciones, porque están en nuestras constituciones, y a pesar de que la legalidad ahora sea minusvalorada por muchos, se convierten en el eje para luego reclamar el control jurídico por excelencia de la administración, que en cada país puede ir siguiendo un modelo distinto, ¿no? Y eso se expresa o en modelos ultrajudicialistas, como sucede, por ejemplo, en Colombia, modelos mixtos o híbridos, como los que tenemos en Perú, en donde el control judicial se convierte en un importante sistema de fiscalización de la administración pública, pero también tenemos un sistema de control jurídico en vía administrativa, que está organizado alrededor de tribunales administrativos como el que yo pertenezco, ¿no? O sea, nosotros controlamos al estilo francés en vía administrativa a la propia administración pública activa, a través, en este caso, de un sistema de barreras, ¿no? Para evitar que las libertades económicas y las libertades individuales ligadas indirectamente a la economía se puedan ver afectadas por actividades administrativas. Pero claro, el control jurídico por excelencia es el judicial. Siempre todo va a llegar a un juez contencioso, porque nuestra Constitución ha diagramado la necesidad de que sea un magistrado del Poder Judicial o un grupo de magistrados los que fiscalicen finalmente los efectos y actividad en general de la administración pública, sea esta material o jurídica. Y esto, a su vez, da lugar también a otro sistema adicional que aparece de control jurídico o judicial, que es el sistema constitucional, ¿no? Que también México, pues, tiene un gran avance en eso, ¿no? Desde la Carta de Querétaro, la Carta Constitucional de Querétaro, y los avances que han tenido en el amparo, que ustedes, en verdad, lo he dicho muchas veces con muchos profesores en broma, ustedes el derecho lo centran en el amparo, ¿no? O sea, el amparo es casi toda la fisonomía del derecho público mexicano, ¿no? Nosotros también, en parte, pero lo compaginamos con otros sistemas como el contencioso que acabo de explicar. Entonces, la irrupción del Código Procesal Constitucional en Perú y también del constitucionalismo procesal en Sudamérica ha dado lugar a litigios y a control constitucional a través de amparos, de acciones populares que también controlan reglamentos, y evidentemente todas las acciones de inconstitucionalidad sobre las leyes de cobertura de la actividad administrativa. Con lo cual se ha diversificado el control judicial por excelencia y evidentemente se ha permitido un mayor avance de los jueces en la fiscalización obligatoria que se tiene que hacer de la administración. ¿Qué ha dado lugar a esto? A que ese control manifieste un tema que se tiene que ir develando, me parece, en Latinoamérica, que es la prohibición de la deferencia a la administración pública. Es decir, hasta antes de los años 90, creo yo, en Latinoamérica no existía un gran contencioso. Realmente los argentinos habían avanzado en algo,
los brasileños también. Pero en general en todos nuestros continentes no se respetaba mucho el tener un contencioso bien ensamblado, bien armado, que pudiera especificar y materializar este control judicial sobre la administración pública de una manera especializada, con una judicatura que tuviera unos niveles de singularidad de datos importantes. Pero claro, esto cambió a partir de la irrupción, no solamente de la ley 3092 española, que tiene mucho influjo en Latinoamérica, ¿no? Sino también porque la globalización ayudó a conocer doctrina comparada, ¿no? Yo cuando me fui a estudiar el doctorado fuera, claramente la cantidad de libros que se importaba en Perú era muy básica, ¿no? Y casi todo era argentino y venezolano, ¿no? Con la llegada de la globalización fuerte, tanto a México, a Perú y a diversos países de nuestro continente, la entrada de doctrina comparada alemana, italiana, portuguesa y francesa realmente es rápida y barata, ¿no? Con lo cual se fue ganando dotes en nuestros poderes judiciales y nuestros legisladores para ir cambiando un sistema muy rudimentario de control de la administración por un sistema mucho más profesionalizado, ¿no? Yo estoy claro, a desmedro de lo que dicen muchos colegas profesores en Perú, sobre todo dos de ellos que son muy amigos míos, que yo creo que el contencioso actual tiene poco que ver con el contencioso de hace 20 años. Ahora, las sentencias que tocan control sobre la actividad administrativa utilizan muy bien los principios, plantean de alguna manera avances importantes en la protección de los derechos de los administrados, mejora la eficacia subjetiva que existe sobre los derechos constitucionales en general. Porque, como dije al inicio, si la administración pública no es controlada, puede tener un avance importante en la arbitrariedad administrativa y, por ende, prácticamente eliminar la eficacia de los derechos constitucionales en muchos aspectos. Y además también hay algo que creo yo nos debemos sentir orgullosos en Perú, porque creo que es uno de los avances que se dio con la liberalización. Y a mí no me gusta hablar de sistemas exportables, ¿no? Me gusta hablar de ejemplos de éxito que puedan servir a otros países para tomar decisiones. Pero tener un sistema de recursos administrativos en vía administrativa, bien ensamblado, imparcial, neutral, que esté conformado no necesariamente por funcionarios de carrera profesional, sino personas que vienen del sector privado y además sumado a ciertos funcionarios inteligentes, importantes que hay en cada administración pública, y hacerlo colegiado, ha permitido construir un sistema de balance con la administración activa que además permite bajar los números de litigio judicial en el contencioso y en las acciones constitucionales. ¿Por qué? Porque estos tribunales saben a lo que se meten, son ultra especializados. Permiten también tener un sistema importante de revisión de la discrecionalidad administrativa, que siempre es tan compleja de analizar en sede judicial, porque evidentemente los jueces solamente hablan en derecho. Y porque además también estas personas tienen una importante imparcialidad, es decir, el hecho de que sean de fuera de la administración les permite tener una mirada diferente al corporativismo interno que surgiría en un funcionario que está todo el tiempo con sus colegas y evidentemente intenta proteger, entre comillas, los intereses de su administración empleadora. La combinación de roles, la combinación de intereses disímiles permite tener en estos tribunales administrativos una visión diferente. Entonces, yo creo que podría ser una situación de éxito para órganos competentes que potencien los recursos administrativos y además eviten el litigio judicial. Con esto yo he hablado solamente del control que proviene del Estado de Derecho, pero hay otros controles que si quieres podemos irlos conversando a lo largo de la explicación, que provienen del Estado democrático, del principio de representación, ¿no? Y que también fundamentalmente se expresan a través del Parlamento. Perfecto. Orlando, ya viendo este manejo ilustrativo que hace precisamente los tipos de control que existen frente a la administración pública, ¿cuál es el control jurídico por excelencia recaído sobre la misma administración pública, Orlando? Yo creo que es el del contencioso que realizan los jueces especializados, ¿no? Que creo yo es señero, o sea, no solamente se expresa en Latinoamérica. El derecho administrativo en el mundo occidental nació desde los jueces del Consejo de Estado francés. O sea, y luego esto se expresó también en múltiples tribunales importantes que ha habido en Alemania a lo largo de su historia, en Italia a través de las cortes del contencioso y evidentemente en la España de la cual bebemos todos nosotros, ¿no? Su Tribunal Supremo ayudó a construir conceptos sobre el contencioso. Entonces,
realmente el contencioso administrativo tiene que ser revalorizado en Latinoamérica. Y el gran tema es que tenemos que empezar a enseñar en las facultades, no el derecho que pensamos los profesores desde nuestra dogmática o desde lo que vemos en la realidad a través de la aprehensión profesional o la aprehensión teórica que puedas hacer de estudios. También tenemos que aprender a ser humildes y a enseñar el derecho vivo que tienen los jueces del contencioso, porque ellos tienen una mirada a veces diferente, puede ser errada o favorable sobre determinados institutos, pero finalmente es cómo se aplica lo que aparece en la ley escrita, ¿no? Entonces, esa visión más jurisprudencial del derecho administrativo es lo que creo yo falta en la formación de muchas personas para tener tendencias en la cabeza. Evidentemente no vamos a ser nunca como los norteamericanos, ¿no? Y eso lo adelanto. Los estadounidenses y sus derechos jurisprudenciales es otra forma de vivir, es otra forma de expresar la vida jurídica. Y también tiene otra expresión final. Nosotros pertenecemos a otras tradiciones. Tenemos nuestra propia tradición jurídica también. Y en derecho administrativo eso está claro. O sea, a veces yo lo noto noto mucha distorsión sobre el control. Cuando personas van a Estados Unidos digamos, se dejan ganar por un derecho al cual no pertenecen, ¿no? O sea, uno cuando va a Europa siente que es el derecho más cercano al propio, ¿no? Porque claramente es tu tradición y es tu forma de ver el sistema de fuentes, es tu forma de expresar. Y evidentemente en ese sistema de fuentes los jueces tienen un importante papel, que es hacer que el derecho escrito sea vivo, ¿no? Entonces, eso nos está faltando para, yo creo, terminar de cerrar y darle la relevancia constitucional que merece en el contencioso. Yo, por ejemplo, creo claramente que nuestra Constitución es muy escueta sobre el contencioso. Creo que podría decir algunas cosas más. También creo claramente que nuestra ley es corta. La ley del contencioso peruana no tiene grandes avances sobre tutela cautelar. Eso se ha ido construyendo por la discusión jurisprudencial, ¿no? La tutela cautelar es clave, ¿eh? Eso yo se los puedo afirmar con sinceridad. García Enterría lo defendió en un libro que se llama La lucha por las medidas cautelares. Sobre todo la suspensiva me parece esencialísima que exista en los estados, porque es claro de que con la autotutela que tiene la administración pública, que es un privilegio, puede avanzar sin más y luego el litigio judicial no serviría para nada, porque ya prácticamente habría destruido la posición del administrado. Entonces se necesita suspender muchas veces la actividad y por eso es tan relevante la medida cautelar de este estilo. Tiene que estar legislada específicamente y con mucho avance. También creo que es necesario, sé que hay un contencioso federal, ustedes lo tienen aprobado en una ley, la analicé alguna vez para alguna clase que hice en la Universidad de Querétaro, ¿no? La Tribunal Federal de Justicia Sí, así es. Entonces, me parece que esos mismos errores que cometemos nosotros sobre la tutela cautelar, de alguna manera parecen recogidos porque tienen una visión muy privatista del derecho del contencioso administrativo, ¿no? Entonces, creen que las medidas cautelares generales se pueden adaptar, y eso es completamente falso. O sea, a veces necesitas mezclar cautelares, mezclar innovación con innovación, necesitas tener una visión más estratégica, ¿no?, sobre la medida cautelar y además permitir también mucho que la medida cautelar vaya incluso antes de la demanda principal, porque es más necesaria a veces que la admisibilidad de la demanda. Luego, creo que ustedes intentan paliar un poco eso con el amparo, ¿no? Pero claramente el amparo a veces es sobredimensionado porque va hacia situaciones que no tienen que ver directamente con derechos constitucionales. Piensen ustedes en la discusión sobre una licencia de edificación. O sea, hay temas sobre números, sobre aplicación de ingeniería, que pueden terminar violando el derecho a construir que tiene alguien sobre su propiedad urbana, pero no necesariamente es el derecho constitucional discutido, es la delimitación del derecho a través de lo que hace la autoridad local, ¿no? Entonces, entras en una discusión que es más de legislación antes que de derecho de norma fundamental, ¿no? Entonces, todo esto te da lugar a pensar de que quizás el contencioso tiene un importante rol actual, pero necesita también tener unos avances necesarios desde el legislador federal, en el caso de ustedes, en el caso nuestro nacional, ¿no? Somos un país unitario. Entonces, se necesita mejorar a partir de lo que ya existe en otros estados, pero yo creo que el gran trabajo que toca hacer en la actualidad para que este contencioso se convierta en el gran control de la administración es profesionalizar al máximo a los jueces. O sea, tenemos que hacer un gran papel de educación al más alto nivel de lo que se pueda,
de nuestros jueces del contencioso, ¿no? Para poder tener en todas las repúblicas por lo menos un juez en cada distrito, en cada espacio, que pueda controlar bien a las correspondientes administraciones. Y esto es una inversión que a la larga ayudará a mejorar la propia gestión administrativa. Acuérdense ustedes que había un dicho del Consejo de Estado francés, que ellos cuando controlan a la administración ayudan a mejorarla, ayudan a administrar mejor, como se puede traducir de ese lema que tenía el Consejo de Estado en el siglo XX. Por ejemplo, todo este déficit que tienen medidas cautelares en la materia América Latina, ¿qué ajustes tendrían que hacerse en específico, Orlando? Bueno, yo creo que para empezar tendríamos que introducir reglas nuevas sobre cautelares. O sea, hay que universalizar la medida cautelar fuera de proceso. Me parece que este tema ya hay que tomarlo como un tema normal. O sea, los jueces tienen que entender de que la demanda a veces judicial es un tema secundario en algunos puntos. Sobre todo porque existen tutelas ultra urgentes, o sea, más allá del urgente. Pienso en sancionador, por ejemplo, y la ejecución coactiva de una multa. Pienso en asuntos de fiscalización y limitación de derechos mediante policía administrativa. Pienso en temas de títulos habilitantes, ¿no? En donde ya hay derecho preexistente para ejercitar algo y la administración pública se niega, a pesar de que es absurda su prohibición, a otorgar el título. Y la persona se ve desfavorecida en un derecho económico o en un derecho subjetivo en general. Entonces, esto de la medida cautelar fuera de proceso ya no tiene que ser algo excepcional, como aparece ahora en las legislaciones. Tiene que ser algo regular. Dos, es necesario construir una tipología nueva de medidas cautelares, en donde claramente la medida suspensiva sea el eje central de la discusión cautelar. Y claro, la medida suspensiva ayudará para poder atacar muchos de los actos, suspendiendo la ejecución forzada o coactiva, como se llama en cada país, pero además también para entender de que mientras dure el litigio, esa medida suspensiva podrá ser impugnada o tal, pero siempre habrá la posibilidad de poder equilibrar la balanza desde el otorgamiento de la cautela. Porque ese es el gran problema. El administrado entra al litigio judicial desarreglado frente a la administración pública. No entra en una igualdad procesal mínima. Entra ya en una posición de desbalance, porque claramente la administración ya está por ejecutar el acto, está por ejecutar los efectos del acto. Entonces, tiene que reequilibrarse el punto de gravitación para volver a colocar a ambos en una posibilidad de discusión real. Dos, hay que tener presunciones. El uso de las presunciones se ha convertido, me parece, en un elemento importante en muchas judicaturas comparadas, ¿no? Sobre todo europeas. Si la administración pública, de manera negligente o a sabiendas, no entrega el expediente para el otorgamiento de una cautelar, se presume que el expediente existe y todo lo que ha hecho el administrado es correcto. O sea, si le das la oportunidad de entregar documentación, o electrónica o física, y no lo hace a tiempo, hay que volar con el otorgamiento y presumir que la documentación existe. Si la administración pública no defiende la validez de su actuación, o difiere, o hace retardos injustificados, también hay que presumir en contrario. O sea, hay que tratar de eliminar estos privilegios procesales, a veces implícitos, que existe de la administración, que se basan en esta deferencia con la cual empecé la clase, ¿no? O la sesión que estamos teniendo. Luego, hay que mezclar medidas. O sea, hay un tema de hibridización de las medidas cautelares en derecho administrativo que es real. A veces se necesita hacer y no hacer a la vez. Es decir, suspender una actividad y permitir temporalmente que se haga otra, para evitar que se violen derechos. Por ejemplo, eso pasa mucho en actividad económica. A veces hay que parar una sanción y permitir que el administrado siga haciendo lo que él considera un comportamiento jurídicamente válido. En una misma medida, no hay necesidad de presentar dos medidas. Eso en la actualidad, por el ritualismo que tenemos, no es posible. Porque o es innovativa o es novativa. No se permite la hibridización. Cuando eso es normal. ¿Por qué ha sucedido esta afectación a la hibridización? Porque en el Perú, al menos creo, no sé cuál habrá sido el desarrollo legislativo en México, pero en Perú al menos se copió el Código Procesal Civil en este espacio cautelar. Y eso evidentemente en una lucha interprivatos puede resultar, pero en una lucha contra un poder público, judicial, es otra cosa, es distinto, ¿no? Y las pretensiones procesales tienen que tener un cierto recojo y cercanía con esas pretensiones cautelares, ¿no? Entonces, eso nos ha fallado. Y creo que después de eso hay que también mejorar la gestión judicial cautelar. O sea, hay un tema
de, de utilización más frecuente de los sistemas de tecnología. La necesidad de tener fotocopia de todo, no sé, o sea, ya estamos en otra onda, ¿no? La necesidad de que exista comunicaciones por email y por sistemas de casilla judicial electrónica, como en Perú ya se ha masificado, yo creo que es la clave de muchas cosas. ¿Tiene que conocer antes la administración pública o no que se está tramitando una cautelar? Evidentemente no, porque puede forzar la ejecución del acto y además también tener claro un gran tema de fondo. La cautelar tiene que ser notificada a tiempo. O sea, acuérdense ustedes que la notificación judicial se convierte en la clave para el despliegue de la efectividad de la medida judicial adoptada. Entonces, tiene que haber una necesidad de mejora de los sistemas de notificación para no demorar 3, 4, 10 días en el sistema de despacho de las notificaciones. Un tema tan simple puede terminar afectando la vida o el desenvolvimiento de una persona natural o jurídica. Entonces, tienes que tener un sistema de despacho rápido. Si el juez adoptó, que salga en el día. ¿Cuál es el problema de pasar y demorar tanto tiempo en los sistemas de despacho judicial? Si son electrónicos ahora, ¿no? Entonces, son temas, varios temitas, ¿no? Digamos que pueden irse mejorando en la legislación cautelar de los contenciosos. ¿Cómo podríamos definir el control de cuentas o gubernamental? Claro, acá ya entramos a otro campo, porque acá hemos estado en el campo del control procesal de la administración, ¿no? Que es el control por excelencia que se da a través del contencioso de los sistemas constitucionales mediante el Código Procesal Constitucional en el caso peruano. Pero claro, los países tienen otras formas de controlar a la administración pública, que fundamentalmente se expresan en su visión parlamentarista, semiparlamentarista o hibridizada que puedan tener de los congresos, porque son los congresos de la República los poderes públicos llamados a controlar a la administración pública mediante un sistema de responsabilidad política o de responsabilidad por cuentas, o tener brazos aparejados a ellos que les permita revisar lo que hace la administración pública en general. Y claramente en Perú hemos recogido parte de esta visión de tener controles que pertenecen al Estado democrático, porque claramente el Parlamento, los congresos o los sistemas de diputados o los congresos federales, como se llamen en cada país, provienen del voto democrático popular libre y universal, y es la representación fiel del pueblo y de su soberanía, ¿no? Aunque no sean ellos los parlamentos soberanos por sí mismos, porque son siempre dependientes de la soberanía popular. Entonces, el Parlamento controla a los funcionarios individualmente. Lo hace a través de las llamadas de cuenta, de las llamadas a través de los sistemas de control político diario que puedan tener, ¿no? Cuando llaman a un jefe de administración pública, a un ministro, para poder pedirle cuentas en una comisión parlamentaria, están ejerciendo un sistema de representación política y de responsabilidades sobre otros, ¿no? Claro, la forma es cómo se hace, ¿no? El gran problema nuestro, creo que en general en Latinoamérica ha sido el desprecio por la forma en estos sistemas de control a los funcionarios, ¿no? El uso indiscriminado no sé, interferencia verbal o la incontinencia verbal para poder hacer un control real, ¿no? Porque hay algo que quizás desconocemos, pero eso, por ejemplo, lo trataba mucho mi colega de universidad, que es el profesor Carlos Hackanson, ¿no? Cada parlamentario tiene que especializarse. O sea, no todos los parlamentarios pueden ser de control. Hay otros que se dedican más a la legislación, y hay otros que se dedican más al tema económico. En el caso latinoamericano, la gente no se subespecializa en el parlamento. Todos hacen lo mismo, ¿no? O hacen pura partidocracia, o intentan ser los que colocan proyectos de normas por doquier, y cada uno sirve menos que el otro, pero pocos se especializan en fiscalizar, ¿no? Entonces, hay que subespecializar, y eso claramente en nuestras democracias no ha pasado, ¿no? A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con el Parlamento inglés, o con el propio Parlamento de la Comunidad Europea, donde se nota claramente que hay un alto nivel de singularidad, de conocimiento de cada uno de los parlamentarios, por también sus profesiones y su recorrido político, ¿no? Entonces, ese es un sistema que yo creo que hay que mejorarlo, ¿no? Ahí hay temas de reglamento interno del Congreso, de asuntos de derecho parlamentario que podrían bien servir, que escapan ya al derecho administrativo y que yo pretendo no ingresar, ya eso lo dejo a los constitucionalistas, ¿no? Pero los parlamentos también tienen, de manera indirecta, fórmulas de utilización a través de lo que manda la Constitución para crear administraciones públicas especializadas en controles de gestión.
Y eso, por ejemplo, son los antiguos tribunales de cuenta español, ¿no? El Tribunal de Cuenta español era, de alguna manera, designado por las Cortes, y esos tribunales luego pedían respuestas sobre el uso de fondos públicos, ¿no? Y luego reportaban a las Cortes para poder decir cómo se utilizaron los fondos del imperio en nuestros territorios, cuando todavía existía acá el imperio español, ¿no? En el virreinato de la Nueva España y el virreinato del Perú, que eran los dos virreinatos más potentes que había en América. Por eso, de alguna manera, estamos hermanados también. Éramos los que dábamos civilización a este continente. No está mal, ¿no? Para lo que somos. Entonces, eso luego se especificó. Y claramente cuando se produjo la independencia de los territorios americanos, y luego el desenvolvimiento histórico que siguió cada país, fueron creando un sistema de cuentas sobre eso, tomando la base española, ¿no? Pero cada uno ya se especificó. Por ejemplo, los colombianos son más franceses y ayornados también. O sea, han creado un sistema de tres poderes públicos que se conecta con su Congreso para poder pedir cuentas, responsabilidad contable, para poder pedir responsabilidad disciplinaria y para poder tener responsabilidad disciplinaria de políticamente elegidos. Han creado un sistema muy especial que tienen los colombianos. Y eso se da a través de su Procuraduría General, a través de su Consejo de Cuentas, ¿no? Que también tienen. Nosotros, ¿qué hemos creado? Un sistema basado en una sola organización administrativa, que es la Contraloría General de la República, que fundamentalmente se dedica a realizar el control gubernamental. ¿Qué buscan ellos? Revisar sistemas, revisar uso de fondos públicos, bienes corpóreos, en general mirar si lo que hace la administración activa está dentro de los marcos del correcto uso de los recursos materiales que otorga la administración a cada uno de ellos y a través del Congreso. Luego eso se reporta a través de la Cuenta General de la República ante el Congreso de la República y el Congreso aprueba, con lo cual es un trabajo bipartito, ¿no? Entonces, entre la Contraloría y el Congreso, y claramente luego la Contraloría amplió sus potestades porque pidió potestad disciplinaria para poder castigar empleados públicos. A partir de sus informes de control y las otras formas de expresión jurídica que tienen, querían tener un sistema de medios probatorios que los llevara luego a disciplinar conductas individuales, ¿no? Acercándose un poco a lo que hace la Procuraduría General colombiana. Por los contactos que he tenido con profesores mexicanos, ustedes están siguiendo un camino parecido. O sea, tienen tuvieron primero un sistema de control de cuentas y luego fueron ampliando hacia la disciplina. Y tienen ahora un sistema que ya, me parece que en Latinoamérica es un reguero de pólvora, ¿no? La lucha contra la corrupción administrativa. Bueno, yo no creo mucho en estos sistemas de nombres rimbombantes, creo más en el tema ordinario, en el tema real y cotidiano, y crearon un sistema anticorrupción, ¿no? Igual que acá, la idea de ampliar la disciplina es para luchar contra la corrupción de los funcionarios. Pero en el fondo, más que controlar la corrupción, lo que intentan hacer estos sistemas de control no judicial es sobre todo buscar que la administración pública sea legal y eficiente. Esa mezcla compleja que hay de respetar el principio de legalidad y ser eficiente en lo que se hace. O sea, cumplir objetivos de interés público que tengan rentabilidad social, rentabilidad jurídica y rentabilidad económica, pública, porque evidentemente la rentabilidad nunca es comparable lo público con lo privado, tratando de usar la menor cantidad de medios, ¿no? Entonces, eso evidentemente es una visión muy subjetiva. Y lo planteo con un solo caso, ¿no? Construir una carretera ahora puede ser caro, inútil. Muchos economistas de los que conocemos, keynesianos, te dirán, es inútil, ¿no? Pero en 20 años se puebla toda esa carretera y se convierte en grandes ciudades y se convierte en una vía troncal de comunicación de un país. Yo repito algo, a mí me encantan los trenes de alta velocidad me parece que es la transformación completa de un país, lo demostró Estados Unidos. Construir trenes transformó por completo un semicontinente, ¿no? Como ese país. ¿Por qué en Perú no podemos tener trenes? Entonces la pregunta es que son muy caros. Claro, si lo mides como rentabilidad económica, no funciona, pero si tú te pones a pensar lo que haría un tren de alta velocidad en este país, dinamizaría al máximo la economía, el conocimiento, la cultura y todo, ¿no? Entonces, transformaría por completo las relaciones entre todos nosotros, los peruanos. Entonces, por eso, las rentabilidades son muy subjetivas de medir. Y eso a veces es el gran campo
en donde entra estos sistemas de control que terminan siendo inútiles por eso. ¿Por qué? Porque ingresan a un campo de la discrecionalidad del auditado, en donde claramente el auditado lo que tiene que hacer, más que decidir una opción u otra, es fundamental. Si yo quiero construir un tren como alcalde, déjenme hacerlo. Luego el tiempo dirá si fue bueno o mal, pero no me digan que soy corrupto porque construí un alcalde y no construí un tren y una carretera. Entonces, ese es el punto que todavía no hemos llegado a limitar en este tipo de controles gubernamentales. Este tema del COVID ha transformado materialmente todo. Podemos hablar un previo al COVID y lo que ha venido sucediendo y lo que va a suceder esperando que esto pase. En materia de derecho administrativo, ¿cuál ha sido la transformación? Primero pienso en todo el sistema. Hay un principio ambiental que también se aplica en derecho administrativo, que es el principio precautorio, ¿no? Todo el principio precautorio ha estado perennemente aplicado por parte de nuestras autoridades, ¿no? Todo se hacía promoviendo de que no existan las posibilidades de riesgo de contagio, de riesgo de infección o el riesgo de asumir el COVID alto por una carga viral alta, ¿no? Pero claro, este principio precautorio ha sido extremado, ¿no? Y lo digo por algo que me ha llamado poderosamente la atención. No sé si ustedes han podido verlo, porque está más cerca de Estados Unidos, pero es el tema de la ivermectina, ¿no? O sea, el uso de este fármaco, que ya se usaba como antiparasitario en África y se ha usado también en algunos países de Latinoamérica, ha sido fustigado, pero de una manera brutal, por un montón de autoridades públicas, ¿no? A veces sin seguir la corriente del principio precautorio que aparece no solamente en la OMS, en la FDA y en la Agencia Reguladora Comunitaria y en los asiáticos, que son realmente los países de punta y avanzada en asuntos de farmacología. Y claro, utilizando simplemente el dicho político, se ha negado la posibilidad del uso de la ivermectina por el principio precautorio mal aplicado, a mi modo de ver. Yo acabo de ver el 3 de enero, porque a mí me gusta el derecho a la salud pública, el boletín de la FDA, donde publican un estudio australiano en castellano sobre la ivermectina, que tiene que ser relevante. Y nadie lo publicita en Latinoamérica. No hay camas UCI, no hay médicos, no hay respiradores, no hay ciudades para poder atender a los pacientes con COVID. Y no nos va a dar la administración pública no nos va a dar la posibilidad de pelear por nuestra vida con la ivermectina. O sea, algo se tiene que hacer. ¿Qué está pasando entonces? Yo creo que hay un desequilibrio entre la libertad y el principio precautorio. Y evidentemente el discurso político se ha ligado al discurso de la ciencia experimental. ¿Qué significa esto? Mientras no se comprueba el más alto nivel, no sirve. ¿Y el riesgo permitido? O sea, si ya se comprueba a términos medios, ¿no sirve para la población? Si ya se comprueba con células humanas y se comprueba fácticamente, porque hay personas que lo están tomando, ¿no sirve para la población? ¿No vas a estudiar eso como autoridad pública y vas a tratar de dar una decisión más acorde a un principio de precautorio más proporcional, más adecuado? Porque finalmente, si tanto hablas de la vida humana, lo que importa es salvar vidas. Estamos en una guerra, ¿no? Salvar vidas es lo que importa, porque esas vidas van a ayudar para que tu economía se fortalezca, los intereses públicos se fortalezcan en su salvaguarda y etc. Entonces, esta idea extraña del principio precautorio que tienen algunas autoridades públicas me sorprende. Y yo la critico abiertamente, lo he dicho ante la ministra de Salud, lo he dicho por escrito también en algún diario peruano. Dos, me sorprende que las respuestas, y esto es algo que quizás los latinoamericanos tenemos que empezar a pensar, la respuesta frente a la emergencia y a lo extraordinario nunca puede ser siempre, nunca debe ser siempre las limitaciones de la libertad. O sea, las respuestas que han dado nuestros gobiernos han sido: confínenlos, eliminen las libertades de locomoción, destruyan las libertades económicas. Pregunto, perdón, el estado de excepción es libertad restringida, pero libertad al fin y al cabo. ¿Han servido de algo la destrucción de la libertad que ha habido en el 2020 para paliar la epidemia? ¿O cuando la respuesta debió ser compatibilizar? O sea, eso es algo que no se entiende. La ponderación se ha obviado en la epidemia, la ponderación administrativa. Se ha eliminado, no se ha asumido dentro de las respuestas que tenía que dar cada administración sanitaria. Y, por ejemplo, se tiene que compatibilizar la economía con la salud, las posibilidades asistenciales con las posibilidades de confinamiento, la salud mental con la salud psicosomática. Todo eso es un paquete. Y claramente ningún Estado latinoamericano lo ha podido asumir. Siempre han ido o hacia un lado o hacia el otro.
el radicalismo experimental se ha apropiado de nuestro gobierno. Entonces, tres, los medios de comunicación, ¿no? Y la libertad de expresión. Uno en redes puede encontrar lo que quiera, pero de un medio de comunicación no puede esperar lo que quieras, porque ellos no dan su opinión, ellos muestran hechos. Y eso es algo que se está olvidando en la epidemia. Los medios de comunicación asumen roles científicos que no les corresponden, ni en derecho, ni en salud, ni ante otros tipos de ciencias. Los medios de comunicación son cajas de resonancia. Yo no encuentro que la administración pública controle lo que dicen los medios de comunicación en cuanto a aspectos científicos. Porque, por ejemplo, ningunean la ivermectina, y aquel que se atreve a decir algo sobre la ivermectina, lo agreden verbalmente. Pero sí aceptan que se compren vacunas a precios que están ocultos. Aquí no se entiende. Entonces, ahí hay un tema de libertad de expresión que creo yo, y de libertad de comunicación que creo yo no está siendo bien visto por las administraciones públicas en situaciones de emergencia. ¿Y eso qué tiene que ver? A que quizás lo que se necesite más es tener pocos datos o datos importantes bien ensamblados, correctamente comunicados, y tratar de buscar la normalidad de la comunicación y no estar atosigando a la población con situaciones de datos inexactos o opiniones de ciertos locutores que hablan lo que creen, ¿no? Entonces, hay un tema de autocontrol que no ha funcionado. Y finalmente, las prestaciones, ¿no?, administrativas. Claro, la administración pública se ha concentrado en la lucha contra la epidemia, pero se ha olvidado que las sociedades postmodernas son insaciables en prestaciones. Se necesita seguir haciendo infraestructura, se necesita seguir construyendo servicios públicos y servicios universales. Entonces, ojo, está bien que los gobiernos dediquen el 60% del tiempo a la epidemia. ¿Y el otro qué? ¿Y la pobreza qué? ¿Y la lucha contra la delincuencia qué? ¿Y la regulación qué? O sea, todo eso uno se tiene que preguntar. Y eso es parte de los deberes de los gobiernos y de las administraciones que creo yo no se han concentrado. Todo el año pasado se han matado hablando de la epidemia, pero los otros problemas los han puesto debajo de la alfombra. Y son problemas de interés público, ¿no? Entonces, yo creo que, los gobiernos tienen que entender en la actualidad que la epidemia es uno de los problemas más que se tienen que cargar al hombro para poder seguir adelante. Si no pueden con ello, bueno, cada gobernante puede tener el camino para salir y buscar el descanso, ¿no? Pero si no pueden con todos esos problemas, más la epidemia, es mejor que no gobiernen, ¿no? Porque esa es la realidad actual que te ha tocado asumir en el gobierno. Excelente, Lon. La verdad es que qué interesante todo este tema que hablas de todas estas cuestiones en las que ha venido transformándose el tema de la administración pública y cómo de alguna manera encontramos para cerrar estos conflictos, ¿no? ¿Tú crees que este cambio tan vertiginoso ha tomado de improviso a la administración pública y eso ha generado este gran conflicto? Sí, y en realidad eso no debe volver a suceder. Eso es algo que estamos estudiando en mi universidad y queríamos sacar un pequeño libro a final de este año sobre el ordenamiento de la emergencia, pero en realidad se involucra en algo muy superior, ¿no? Cada constitución tiene sus situaciones de emergencia establecidas. En el caso nuestro está en el 137 de la Carta Magna Peruana, que habla de los estados de emergencia. Otros países lo llaman estado de excepción, estado de alerta en España, etc. Entonces, lo que ha faltado realmente es planificar. O sea, y eso es algo que, por ejemplo, un profesor español muy amigo nuestro nos comentaba, ¿no? César Cierco, al cual merece mi mayor aplauso, porque ha sido uno de los pocos administrativistas que se ha metido a estudiar a profundidad la epidemia, ¿no? Él tiene libros publicados sobre la epidemia de hace 8 años, ¿no?, o 7, ¿no? César realmente ha hecho un trabajo loable sobre eso. Y claro, mucha gente decía, pero ¿para qué sirven estos libros, no? ¿Por qué no estudian el acto administrativo? No, es que hay gente que tiene que estudiar esto. ¿Por qué? Porque la epidemia produce varias cosas. Primero, la limitación frente a bienes escasos, los respiradores, las camas UCI. Son bienes escasos en la actualidad. ¿Cómo y por qué un médico define que una persona viva o muera? Tiene que estar planificado. O sea, si la persona es muy anciana y tiene morbilidades, evidentemente un médico va a definir, pero eso tiene que ser una guía. Y además, claro, si te hablan tanto de la protección a la salud, el Estado tiene todo el deber, después de que has contribuido por 40, 50 años, de que te den una cama. O sea, eso es algo que creo que no estamos exigiendo como responsabilidades. 2, la responsabilidad patrimonial. Después de que se muere por omisión de asistencia, ¿no pasó nada en el Estado?
sea, cada ciudadano que es un número y un féretro y listo, y se acabó. A otra cosa, sigamos para adelante. Bueno, las epidemias son así y tienen que morir, ¿no? Pero eso será en la Edad Media. Estamos en una edad en donde se supone que cada persona cuenta, que cada persona es un mundo, ¿no? Entonces la responsabilidad patrimonial tiene que activarse, tiene que estudiarse eso. Luego, los temas de seguridad. No ha habido abusos sobre el domicilio, los abusos que ha habido sobre personas afuera, la reticencia a poder entender que la libertad de locomoción es básica, el proyecto de vida en el estado de emergencia, todo eso tiene que ser estudiado. Entonces, los estados de emergencia tienen que desarrollarse legislativamente. Y ese es el gran problema de nuestros estados. No ha habido un desarrollo serio, profundo de parte de nuestros congresos o nuestras asambleas de lo que implica el estado de emergencia. ¿Cuánto puede durar como tope máximo? ¿Ya? Acaba de haber una sentencia en la Corte Constitucional Ecuatoriana que acaba de decirle al Estado de Gobierno, ya no puede seguir en estado de emergencia. Vas casi un año. Son temporales. No puedes acumular todos los poderes todo el tiempo, ¿no? Tienes que gobernar y cómo va a actuar también la judicatura para controlar a este pseudodictador que aparece que es el Ejecutivo para tratar de paliar la emergencia. Porque acuérdense que el Ejecutivo controla y elimina los derechos, relativiza los derechos y controla un más poder del que tenía antes. Entonces tiene que haber un control al costado para decirle, oye, no abuses, oye, no reprimas así, oye, controla a tus fuerzas militares que no hagan esto, ¿no? Si no, entraríamos en los esquemas de, no sé si has visto esa película B, ¿no? B de Venganza, que por una epidemia terminaron controlando todos los poderes públicos, ¿no? Sí. Entonces, tiene que haber eso tiene que ser pensado. Entonces, dejémonos de cosas. La epidemia tiene que ser una oportunidad para mejorar la regulación sobre los estados de emergencia. No solamente epidemiológicos, ambientales, de desastres naturales, de estados de guerra, etcétera, ¿no? Y eso es un trabajo que tenemos que hacer los administrativistas y los de constitucional, ¿no? También los de penal, de paso. Muchísimas gracias, Orlando. La verdad que interesante, como siempre, tus aportaciones. Hoy te agradecemos y que hayas aceptado ser miembro distinguido de la Academia. Eres un hombre que te has preparado, que has trabajado arduamente y que ahora, pues bueno, hemos de platicar con algunos de estos temas que hoy vaciaste, pues para tratar de hacer por ahí, no sé, algún pequeño seminario o algo en particular con la Academia. Y bueno, pues agradecerte esta participación y bueno, esta colaboración constante que se genera a través de esta relación de sinergia, ¿no? Muchísimas gracias, Orlando, por estar con nosotros. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por la entrevista, el diálogo que hemos tenido. La verdad es que me he sentido muy, muy a gusto y bueno, espero que lo que haya podido conversar pueda ser polémico, ¿no? Pero finalmente trato de hacer ciencia siempre y sobre la ciencia tendremos que tratar de descubrir las soluciones para los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, creo yo que si hacemos eso bien y formamos generaciones de personas que hagan ciencia, nuestras sociedades van a ser diferentes, ¿no? Muchas gracias y bueno, siempre a la orden para lo que necesiten en la academia. No, y a partir de este tema de derecho comparado, en donde, como tú dijiste, esta fusión a lo mejor, sobre todo administrativistas, constitucionalistas, y ahora incluso, como dices tú, penalistas, podamos apoyar en estos temas en donde de alguna manera el Ejecutivo, pues se genera un hiperejecutivo, ¿no? Y qué bueno que lo que acabas de señalar con el tema de la Corte Constitucional en Ecuador, y entender de alguna manera, pues que este tema que hablas tú, precisamente este medicamento que es tan importante, porque te comento, tengo un hijo por ahí que está bien chavito y está terminando el postdoctorado, estuvo en el Instituto Hellmann en Múnich, en la Universidad de Bonn, y tuvo el doctorado a los 26 años, en 5 años en la Universidad Nacional Autónoma de México, y antes de irse de regreso a Alemania a hacer por ahí algunas 3 especialidades simultáneas, pues ha trabajado con la UNAM en este tema de la investigación, y este medicamento perdóname la expresión, pero es súper importante lo que se ha hecho. Y hemos visto en estas entrevistas, por ejemplo, el caso uruguayo, que ha sido el más importante, el más importante a nivel mundial, que como se ha manejado es Israel, increíble, pero en el caso uruguayo, que ha sido el mejor trato que se ha tenido de la pandemia, donde se fusionó un grupo de científicos y de notables muy importante, y la administración pública no mete manos y la mano, la expresión, y las ha funcionado maravillosamente. O sea, de hecho, incluso en Europa eran los únicos que eran admitidos los uruguayos. Entonces, pues vamos a analizar estos temas a profundidad, vamos a seguir trabajando conjuntamente. Te agradezco. Hoy despedimos a un extraordinario jurista peruano, al doctor
Orlando Vignolo Cuevas, con el tema el control de la administración pública, y nos vemos en la siguiente entrevista. Muchísimas gracias.